Una gran mansión en la Quinta da Mariña, con vistas panorámicas a Cascais. Un matrimonio de 10 años, nacido de un romance universitario, y una fortuna tecnológica valorada en más de 1.000 millones de euros. Este era el mundo de Eduardo y Ana Monteiro. Desde fuera, era un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas pueden ser las historias de fantasmas más aterradoras. En una sola noche, su mundo entero se hizo pedazos por 3 sencillas y devastadoras palabras. Está embarazada. Esta no es solo una historia sobre infidelidad. Es una historia sobre un hombre que lo tiró todo por una mentira y una mujer que tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí misma. Lo que sucede cuando el polvo se asienta es un giro que nadie, especialmente el multimillonario que creía tenerlo todo, vio venir. Daily. Me gusta a este video si alguna vez te has sentido traicionado. Y no olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar. El aire en el minimalista comedor de mármol estaba tan denso con palabras no dichas que era difícil respirar. Ana veía a su marido, Eduardo, agitar el vino tinto en su copa, el cristal capturando la luz del ridículamente caro candelabro que colgaba del techo. Era una escena de perfección opulenta, meticulosamente cuidada, como cualquier otro aspecto de sus vidas desde que su empresa, Innovación Dinámica, había salido a bolsa. Él tenía el mundo a sus pies y se suponía que ella lo tenía a él. Pero durante los últimos 6 meses, ella había tenido un fantasma, una versión de Eduardo que estaba físicamente presente, pero emocionalmente, a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Su risa ya no llegaba a sus ojos. Su toque era un gesto fugaz y distraído, y su móvil se había convertido en una extensión fortificada de su mano, vigilado con una ferocidad que rozaba la paranoia. «Has estado callado toda la noche», dijo Ana, su voz un suave contrapunto al silencio cavernoso. Había elegido sus palabras con cuidado. La acusación era una mina terrestre que ella no podía permitirse pisar. Todavía no. Eduardo no levantó la mirada. Solo mucho en qué pensar. Las proyecciones del 4º trimestre son agresivas. Era siempre el trabajo, la excusa perfecta e inatacable. Durante años, él hacía y había sido su socia silenciosa en ese trabajo. Fue ella quien había leído sus planes de negocios en su pequeño apartamento después de la universidad, quien había diseñado el primer logotipo para Innovación Dinámica en su viejo portátil, quien había celebrado su primera ronda de financiación con una botella de champán de 5 euros. Ella había puesto en pausa su prometedora carrera como artista gráfica para apoyar el sueño de él. Ahora el sueño de él era una realidad multimillonaria que se sentía más como su prisión. Vi un débito en el extracto de la tarjeta, una compra en Cartier. Pensé que mi aniversario era dentro de 3 meses. Su mano se congeló. El remolino del vino se detuvo abruptamente. Lentamente, colocó la copa sobre la mesa. El clic del cristal en el roble pulido fue antinaturalmente alto. Finalmente, levantó la mirada, y el hombre que la encaraba no era el muchacho cálido y ambicioso del que se había enamorado. Este era un extraño. Sus ojos tenían el brillo frío y duro del acero pulido. «Necesitamos hablar, Ana». Y allí estaban las 4 palabras, que son siempre el preludio de un corazón roto. El aviso de desalojo. «No he sido justo contigo», comenzó él. Una frase tan ensayada que resultó insultante. «He estado infeliz desde hace algún tiempo». ¿Infeliz? La palabra le pareció extraña, absurda. Tenían todo lo que alguien podría desear. ¿Infeliz con qué, Eduardo? El jet privado, la casa en la Sierra de la Estrella, la vida con la que siempre soñaste. «No es sobre eso», replicó él.
su compostura resquebrajándose por un segundo. No es sobre las cosas. ¿Entonces es sobre qué? Susurró ella, un pánico frío recorriendo su espalda. Él respiró hondo. El tipo de respiración que un hombre toma antes de ejecutar una decisión que ya tomó hace mucho tiempo. Se llama Sofía. Trabaja en marketing en la empresa. El nombre flotó en el aire. Un vapor venenoso. Sofía, una mujer de 26 años con ojos brillantes y una ambición implacable que Ana había detectado a 1 kilómetro de distancia. Ella había visto la forma en que Sofía miraba a Eduardo en las fotos de la empresa, la mano que se demoraba en el brazo de él, la risa que era un poco demasiado alta. Ana lo había descartado como el comportamiento de una trepadora social. Trágicamente, había subestimado la situación. «Estás teniendo un affair», dijo Ana, su voz plana, desprovista de la emoción que la asolaba por dentro. Era una presa conteniendo un tsunami de dolor. «Es más que eso», dijo él, y la presa se rompió. «Ana, está embarazada». El mundo se inclinó sobre su eje. El candelabro de arriba pareció balancearse, su luz fracturándose en 1.000.000 de pequeños y cegadores fragmentos. Embarazada. La palabra fue un golpe físico que le quitó el aire de los pulmones. Habían intentado tener un bebé durante 2 años. 2 años de pruebas invasivas, horarios cronometrados y una silenciosa y aplastante decepción cada mes. Los médicos habían sugerido suavemente que se debía probablemente al estrés implacable de Eduardo y a un problema que el dinero no podía resolver. Y ahora esto. Su shock dio paso a una ola de furia incandescente. «Tú hiciste esto. Tú nos hiciste esto a nosotros». «Lo sé», dijo él. Y la parte más exasperante fue el atisbo de alivio en sus ojos. Estaba feliz de que el secreto hubiera sido revelado. «Lamento la forma en que sucedió, pero no lamento haberlo hecho. Me siento vivo con ella. Ana, me siento feliz». «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó ella. La voz temblándole. «¿Qué quieres?» «Quiero el divorcio», dijo él. Las palabras tan limpias y estériles como el bisturí de un cirujano. «Ya le he dicho a mi abogado, el doctor Villalobos, que prepare los papeles. Es una oferta muy generosa. Estarás bien cuidada». «¿Generosa?» Ella soltó una carcajada que sonó más como un sollozo. «¿Tú crees que puedes ponerle un precio a 10 años de mi vida, a la carrera a la que renuncié por ti, a todo?» «No seas dramática», dijo él, su voz endureciéndose de nuevo. El CEO había regresado. «Esto es una transacción ahora. Te daré el apartamento de Oeiras y un acuerdo. 5 millones de euros. 5 millones de euros. Para él era un error de redondeo. Para ella era un insulto envuelto en un cheque. Era el precio de su silencio, de su dignidad. «Quiero que te vayas de la casa, Ana», continuó él levantándose, el clavo final en el ataúd. «Sofía se mudará. Ella está delicada en su condición y no quiero estrés adicional. Ya empaqué tus cosas. Están en el ala de invitados. Un coche estará aquí por la mañana para llevarte al apartamento». Él no solo quería el divorcio, quería que fuera borrada. Estaba reemplazando el modelo viejo por el nuevo y quería que la sala de exposición fuera limpiada de inmediato. Ella lo miró de verdad, y vio la profundidad completa y horrible de su traición. Él había planeado esto. Las maletas empacadas, el abogado, el apartamento. Esto no era una confesión. Era un aviso de desalojo. Su furia se solidificó en algo frío y duro. «Vete», susurró ella. «¿Qué? Esta es mi casa». «¡Vete!», gritó, el sonido rasgándole la garganta, crudo y ronco.
Ella se levantó tan rápidamente que su silla raspó violentamente contra el suelo. No seré arrojada de mi propia casa a mitad de la noche como un pedazo de basura. Yo me iré por la mañana, como tú tan generosamente arreglaste. Pero por esta noche, tú no estarás bajo este techo. Por primera vez, un atisbo de incertidumbre cruzó el rostro de él. Vio algo en los ojos de ella que no había visto antes. No solo dolor, sino una escalofriante y aguda resolución. Abrió la boca para discutir. Luego se lo pensó mejor. Sin decir una palabra más, se giró y salió del comedor. Momentos después, ella oyó la puerta principal abrirse y cerrarse, seguido por el rugido de su McLaren alejándose por la entrada. Ana se quedó sola en la vasta y silenciosa sala. La comida a medio terminar era una burla a una vida que ya no existía. Se hundió de nuevo en su silla, el frío finalmente penetrando en sus huesos. Su matrimonio había terminado, su hogar se había ido. Su vida, tal como la conocía, había sido completa y totalmente demolida. El precio del silencio y la chispa de la furia. El apartamento de Oeiras era bonito, claro. Era todo vidrio y cromo, con un aire estéril e impersonal que gritaba alojamiento corporativo. Eduardo lo había comprado con fines de inversión hacía un año. Ahora, Ana entendía su verdadero propósito. Era una celda de detención para su esposa descartada. Las cajas con sus pertenencias, ropa, libros, objetos personales, estaban en medio de la sala de estar. Un triste monumento de cartón a su vida anterior. Las cosas de la mansión, los muebles que ella había elegido, el arte que habían coleccionado, se quedaron atrás. A ella se le habían permitido sus efectos personales. Nada más. Durante la primera semana, Ana apenas se movió. Existió en una niebla gris de shock y dolor. El sueño llegaba en ráfagas cortas e irregulares, atormentada por pesadillas de Eduardo y una sonriente y embarazada Sofía redecorando su hogar. Se despertaba jadeando por el dolor fantasma de la traición, una punzada física en su pecho. Su móvil era un tormento constante. Las noticias viajaban rápido en su círculo. Los mensajes de texto de apoyo de los amigos sonaban a lástima. El silencio de los demás se sentía como un juicio. Luego vinieron las publicaciones en redes sociales. Sofía, sin siquiera intentar ser discreta, publicó una foto de su mano con un enorme anillo de compromiso de diamante en el dedo, descansando sobre la de Eduardo. El pie de foto decía: un nuevo capítulo con mi alma gemela. Alma gemela. La palabra. De una puñalada. Días después, un sitio de chismes publicó fotos de ellos, de la mano, saliendo de una boutique de bebés de alta gama en la Avenida da Liberdade. La mano de Eduardo descansando protectoramente en la apenas visible barriga de Sofía. Él parecía más feliz de lo que Ana lo había visto en años. Cada imagen, cada publicación, era una nueva ola de agonía. Estaba siendo reemplazada en tiempo real. Su vida con Eduardo estaba siendo sistemáticamente reescrita. Su único salvavidas era su mejor amiga. Elena, hasta una periodista perspicaz y directa, que nunca había sido fan del nuevo Eduardo. Elena llegó el segundo día con 2 grandes bolsas de la compra, una botella de un buen vino de Oporto y una mirada de furia justificada. Ese absoluto hijo de puta, dijo Elena, ignorando un saludo mientras golpeaba las bolsas contra la encimera de cuarzo. Te juro, Ana, si lo oigo, puedo cometer un crimen. Es todo real. Ella escuchó como un objetivo y ganó. No, dijo Elena,
su voz suavizándose mientras ponía una mano en el hombro de Ana. Ella no ganó. Ella solo reveló lo que él realmente es. No perdiste un marido, amiga. Perdiste un parásito que se alimentó de tu bondad durante una década. Elena se quedó con ella durante 3 días, obligándola a comer, a ducharse y absorbiendo su interminable y repetitivo ciclo de dolor y rabia. Borró las aplicaciones de redes sociales de Ana y atendió llamadas de familiares preocupados. Mientras tanto, Eduardo estaba en auge. Él y Sofía eran la nueva pareja de poder. Dio una lujosa fiesta en la mansión para celebrar su compromiso y la inminente llegada. Hizo una donación masiva al Hospital Pediátrico de Lisboa en nombre de ellos, un movimiento de relaciones públicas tan descarado que resultaba insultante. Su socio de negocios, Tiago, llamó a Ana una vez, su voz llena de genuino remordimiento. «Lo siento muchísimo, Ana», dijo Tiago en un tono bajo. «Intenté hablar con él. No es el mismo hombre que conocimos. Esta chica, Sofía, lo tiene completamente envuelto en su dedo. Está apartando a todo el mundo. Está tomando decisiones de negocios precipitadas. Está convencido de que es infalible». «Gracias por llamar, Tiago», había dicho Ana, su voz hueca. «Significa mucho. Si necesitas algo, cualquier cosa, una referencia de carácter, registros financieros, solo dilo». Ella sabía que era una oferta arriesgada para él, un desafío directo a su asociación con Eduardo. Era un pequeño consuelo saber que no todos habían sido cegados por la nueva vida de Eduardo. El punto más bajo llegó 2 semanas después de que ella se fuera, ahogada en documentos legales del abogado de Eduardo, un hombre cuya correspondencia era tan fría como el corazón de su cliente. Ana encontró una vieja carpeta de portafolio, escondida en una de las cajas. Era su portafolio de arte de la facultad y de los años justo después. Dentro había bocetos, conceptos de diseño e impresiones digitales vibrantes. Era una reliquia de una mujer diferente, una mujer con sueños que no tenían nada que ver con apoyar los de otra persona. Ella recordó su proyecto final, una serie de intrincadas pinturas digitales que exploraban el concepto de kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, haciendo de las grietas parte de su historia y belleza. La ironía era tan profunda que la mareó. Aquí estaba ella, destrozada en 1000 pedazos, sin oro a la vista para volver a montarla. Se deslizó al suelo, apoyándose en la fría pared de vidrio, con vista a una ciudad que ahora se sentía extraña y hostil. El portafolio estaba abierto en su regazo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente vinieron, no como un chorro suave, sino como una tormenta desgarradora y purificadora. Lloró por la chica que se había enamorado, por la mujer que había sacrificado demasiado y por el futuro que le habían robado. El vacío del apartamento se hacía eco del suyo. Estaba total y completamente sola, un fantasma en una vida que se suponía que era suya. El sonido de sus propios sollozos era la única cosa que probaba que ella todavía estaba allí. Kintsugi, el rescate del arte. La tormenta de lágrimas dejó una extraña calma a su paso. Era la quietud de un campo de batalla después de que la lucha se detiene. Un paisaje de devastación, pero un paisaje, no obstante. Por primera vez en semanas, Ana despertó no con una sensación de pavor, sino con un sentimiento hueco, que era extrañamente fértil. Era la pizarra en blanco de alguien que no tiene nada que perder. Aquella mañana, llamó a Elena. «Necesito un abogado», dijo su voz, ronca pero firme. «No cualquier abogado. Necesito un tiburón». Elena, siempre ingeniosa, tenía un nombre. Catarina Tavares.
La llaman Aleoa, la leona. Ella se come a magnates de la tecnología arrogantes en el desayuno. Conseguir una cita es difícil, pero haré algunas llamadas. 2 días después, Ana estaba sentada en un lujoso sillón de cuero, en una oficina en un rascacielos con vistas a la Avenida da Liberdade. Catarina Tavares tenía unos 50 y pocos años, con ojos perspicaces e inteligentes, y un traje de sastre hecho a medida que probablemente costaba más que el primer coche de Ana. Escuchó toda la historia sin interrupciones. Tavares, su expresión indescifrable. Cuando Ana terminó, la voz quebrándose al relatar el desalojo, Tavares simplemente asintió. El señor Montoro y su abogado, el doctor Villalobos, operan bajo la suposición de que la señora es una cónyuge de luto y dócil que aceptará la oferta inicial para evitar una sucia batalla pública, dijo Tavares, su voz tranquila y mesurada. Esta es una estrategia común y a menudo efectiva. Cuentan con su devastación emocional para nublar su juicio. Ella golpeó con un dedo perfectamente cuidado la oferta de acuerdo que el abogado de Eduardo había enviado. 5 millones de euros. Parece mucho dinero para la mayoría de la gente, pero en el contexto de un matrimonio de 10 años con un hombre, cuya capitalización de mercado de su empresa es actualmente superior a 12.000 millones de euros. Una empresa que usted fue fundamental en fundar es, para ser amable, un insulto. Ana sintió un atisbo de validación. Él dijo que renuncié a mi carrera de buena gana. Claro que sí, se mofó Tavares ligeramente. ¿Firmó un acuerdo prenupcial? No, dijo Ana. Teníamos 22 años. No teníamos nada aparte de deudas de préstamos estudiantiles y una pizza compartida. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Catarina Tavares. Entonces no estamos aquí para aceptar un acuerdo, señora Montoro. Estamos aquí para reclamar su parte legítima de un activo conyugal. Usted no fue solo la esposa que lo apoyó. Fue una cofundadora no acreditada y no remunerada. ¿Diseñó usted el logotipo original? ¿Participó en las primeras sesiones de estrategia? ¿Organizó la captación de potenciales inversores en su casa? Sí, todo. Excelente, dijo Tavares, inclinándose hacia adelante. Olvídese de los 5 millones. Vamos a contrademandar por una participación del 15% en innovación dinámica. Citaremos a su socio de negocios, Tiago. Traeremos contables forenses. Dejaremos bien claro que una batalla judicial pública, prolongada y profundamente embarazosa, será mucho más costosa para el precio de las acciones de su empresa que una división justa y equitativa de los activos. Por primera vez en un mes, Ana sintió un aumento de algo más que dolor. Era poder. Era la sensación de recuperar el control. De acuerdo, dijo su voz, más fuerte ahora. Vamos a por ello. Al salir de la oficina de Tavares, Ana sintió un cambio en el aire. La ciudad ya no parecía hostil. Parecía llena de posibilidades. Kintsugi. La exposición digital. Aquella noche, en lugar de esconderse bajo una manta, desembaló su antigua estación de trabajo, una tableta gráfica de alta gama y un ordenador potente, regalos de Eduardo en los primeros días, cuando él todavía veía su talento como un activo, no como un hobby. Les quitó el polvo, los encendió y abrió un lienzo digital en blanco. Al mirar la pantalla blanca, pensó en el proyecto Kintsugi de sus días de facultad, la idea de la rotura hecha hermosa. Su propia vida era un jarrón destrozado, y si ella pudiera volver a montarlo, no escondiendo las grietas, sino iluminándolas. Sus dedos comenzaron a moverse en la tableta. Ella no dibujó. Ella fracturó. Trazó líneas irregulares y rotas, duras y violentas. Luego,
en los espacios entre ellas, comenzó a pintar, no con oro, sino con colores vibrantes y desafiantes. Ella derramó todo su dolor, su ira y su angustia en el lienzo digital. El resultado fue caótico, crudo y sorprendentemente hermoso. Fue un autorretrato de un alma destrozada. Creó una segunda pieza, esta vez representando una jaula dorada, con su puerta arrancada de los goznes, una única pluma flotando lejos. Una tercera mostraba un corazón hecho de vidrio, rajado por la mitad, con una implacable vida espinosa creciendo a través de la fisura, floreciendo con flores imposibles. Creó una colección de 12 piezas, llamándola la colección deshecha. Cada una era una historia, un momento de su dolor transformado en arte. Por un capricho, recordando el boom de los mercados de arte digital, las acuñó como NFTs, un mundo sobre el que sabía algo por escuchar la interminable charla de Eduardo sobre la tecnología blockchain. Creó un perfil bajo un seudónimo, Kintsugi, y listó la colección. No esperaba que nada viniera de ello. Era simplemente un acto de catarsis, de liberar el veneno que le corría por las venas. Había tomado los pedazos rotos de su vida y había comenzado a construir algo nuevo. No era un hogar, no era un matrimonio, pero era suyo. Era el primer hilo dorado en un tapiz que aún no había imaginado por completo. Y cuando finalmente se fue a dormir, exhausta pero lúcida, se dio cuenta de que no había pensado en Eduardo o Sofía durante 6 horas enteras. Era un comienzo, el de desenmascaramiento del fantasma. Eduardo Montoro creía que había diseñado la vida perfecta. Tenía a su brillante, hermosa y adoradora prometida, Sofía, viviendo en su palacio. Su negocio estaba prosperando, y el menor inconveniente de su divorcio estaba siendo manejado por los mejores abogados que el dinero podía comprar. En su propia mente, era intocable, pero el paraíso tenía un precio, y Sofía era una experta en inflar la cuenta. Su condición delicada se convirtió en una justificación generalizada para cada capricho. La habitación del bebé tuvo que ser rediseñada 3 veces por un famoso diseñador de interiores. Ella necesitaba un nuevo Mercedes G-Wagon, porque su McLaren era demasiado agresivo para el bebé. Su guardarropa fue reemplazado al por mayor con ropa de maternidad de diseñadores de alta gama. Inicialmente, Eduardo estaba feliz de complacerla. Era parte de la fantasía de proveer para su nueva familia, de bañarlos con los frutos de su éxito. Pero el materialismo de ella era implacable y venía con un nuevo y desagradable rasgo: el control. Ella controlaba su calendario social, insistiendo en que solo asistieran a eventos que les dieran prensa positiva. Todo se trata de construir nuestra marca como familia. Querido. Ella lo engatusaba, acariciando su ego mientras lo aislaba sutilmente. Viejos amigos como Tiago fueron empujados a la periferia. Sofía los encontraba sombríos y poco solidarios. ¿Por qué sigues hablando con Tiago?, preguntó ella una noche, deslizando su móvil mientras Eduardo intentaba relajarse de un día estresante. Están claramente del equipo, Ana. Es mala energía para el bebé. Tiago es mi socio comercial y mi amigo más antiguo, replicó Eduardo, un poco más bruscamente de lo que pretendía. Nosotros construimos la empresa juntos y ahora estamos construyendo una familia juntos, dijo ella, poniendo una mano en su barriga, el as final. Las prioridades cambian, Eduardo. Él lo dejó pasar, pero la conversación dejó un sabor amargo. Tiago había sido su padrino de boda. Fue a él a quien Eduardo había llamado temblando de emoción,
después de asegurar su primera ronda de financiación. Ahora él era mala energía. Las grietas comenzaron a aparecer de otras maneras también. Sofía parecía tener una aversión casi patológica a hablar de su pasado. Cuando Eduardo le preguntaba sobre su familia, ella daba respuestas vagas y contradictorias. Sus padres estaban jubilados y viajando, o vivían una vida tranquila fuera de la red. No tenía viejos amigos que quisiera presentarle, alegando que había cortado a muchas personas tóxicas cuando decidió tomarse su carrera en serio. Todo sonaba plausible en la superficie, la narrativa de una mujer que se había hecho a sí misma, pero se sentía hueca, como un backstory escrito para un personaje de película. El incidente más discordante ocurrió durante una consulta de ultrasonido de rutina. La doctora, una mujer alegre llamada doctora Rosas, estaba señalando las características del bebé en la pantalla. Y aquí está el latido del corazón, fuerte y constante a 150 latidos por minuto, dijo ella. Todo parece perfectamente consistente con la fecha de concepción, alrededor de mediados de febrero. ¿El doctor Milagre era su ginecólogo habitual? Oh, él estaba en una clínica a la que fui cuando me enteré por primera vez, dijo Sofía rápidamente, lanzando una mirada nerviosa a Eduardo. Fue solo un chequeo rápido antes de que pudiera verla a usted. Eduardo no pensó mucho en ello en ese momento, perdido en la maravilla de ver a su hijo en la pantalla. Pero el detalle se alojó en el fondo de su mente. Mediados de febrero. Él y Sofía habían comenzado su affair en enero, pero había sido esporádico. Él había estado viajando por negocios durante las primeras 2 semanas de febrero. Una gran conferencia tecnológica en Alemania. Estaba seguro de ello. La fecha, apretada, muy apretada. Intentó mencionarlo casualmente de camino a casa. No sabía que estábamos juntos a mediados de febrero. Pensé que estaba en Berlín durante todo ese tiempo. Sofía soltó una risa frágil. Oh, querido, tú y tu agenda loca. Tú regresaste en avión el 14, ¿recuerdas? San Valentín. Dijiste que tenías que volver para una reunión crítica. Viniste a mi apartamento esa noche. Fue muy romántico, buscó en su memoria. Sí, regresó para una reunión crítica, pero fue a su casa. Los días se mezclaban en un borrón de jet lag y trabajo. Era posible. La confianza de ella pareció calmar su momentánea duda. Pero la semilla estaba plantada. Una espina de desconfianza pequeña e insidiosa. Comenzó a notar pequeñas cosas. La forma en que ella inclinaba su móvil lejos de él cuando enviaba mensajes de texto. Una llamada telefónica susurrada que terminó abruptamente cuando él entró en la sala, alegando que era solo mi madre. Una noche, llegó a casa temprano y la encontró en una acalorada discusión por teléfono en el jardín. No podía escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal de ella era tenso, enojado. Cuando ella lo escuchó, colgó de inmediato, el rostro pálido. ¿Quién era?, preguntó él, manteniendo su tono ligero. Solo un teleoperador, mintió ella, forzando una sonrisa brillante. Increíblemente persistente, ya sabes cómo son. Él supo que estaba mintiendo. Y en ese momento, de pie en el césped perfectamente cuidado de su hogar perfecto, mirando a su prometida perfecta, Eduardo sintió un nudo frío de pánico apretarse en su estómago. El paraíso que había construido estaba empezando a parecer un escenario elaborado. Y él estaba empezando a sospechar que era el único que no conocía el guión. La bomba final. La espina de duda en la mente de Eduardo se infectó. Sus mentiras, antes fácilmente descartadas, ahora resonaban en los vastos y silenciosos espacios de la mansión. Comenzó a prestar más atención,
no como un prometido devoto, sino como un CEO analizando una potencial amenaza de seguridad. El catalizador de su investigación fue sorprendentemente mundano. Estaba buscando un cargador de iPad en el cajón de la mesita de noche del lado de la cama de Sofía. Debajo de una pila de revistas, sus dedos rozaron otro móvil. Era un modelo más antiguo, uno que él no reconoció. Su corazón martilleó contra sus costillas. No había una razón legítima para que ella tuviera un segundo móvil secreto. Con manos temblorosas, lo recogió. Estaba protegido por contraseña, por supuesto, pero la gente era predecible. Intentó el cumpleaños de ella. Sin suerte. Intentó el suyo. Nada. Intentó la fecha de nacimiento del bebé. La pantalla se desbloqueó. Su sangre se heló. El móvil era un tesoro de engaño. Había hilos de mensajes de texto que se remontaban a meses con un contacto guardado simplemente como... Las conversaciones eran nauseabundamente familiares, llenas de nombres cariñosos y bromas internas. Pero fue la conversación financiera la que lo hizo sentirse físicamente enfermo. ¿Y ahora, ya te compró el anillo? Necesita ser de al menos 5 quilates. No te conformes. Sofía. Estoy trabajando en ello. Está tan obsesionado con el bebé milagro que me compraría la tienda entera si llorara un poco. Sé, ¿el alquiler está por vencer? ¿Recibiste la transferencia? Sofía. La envié esta mañana. Les dije que era para un retiro de bienestar prenatal. Ni siquiera pestañeó. Y luego el mensaje que vaporizó su mundo de finales de febrero. Juan, ¿estás segura de que esto va a funcionar? La fecha es arriesgada. Si descubre que es mío, Sofía. Él estaba fuera del país. Su recuerdo de esa semana es un borrón. Él quiere a este bebé más que nada. Va a creer lo que quiera creer. Solo tenemos que mantener la historia. Nuestro bebé va a tener la vida que merecemos, Carlos. Lo prometo. El bebé era de Carlos. Eduardo se hundió en la tina de la cama. El móvil se sentía como un peso de plomo en su mano. No podía respirar. Cada gesto amoroso, cada momento compartido de emoción por su bebé, era una mentira. Él no estaba construyendo una familia. Estaba financiando la de otra persona. Era la víctima en el esquema íntimo más elaborado imaginable. La furia que se levantó en él fue volcánica, quemando cada último vestigio de afecto que había sentido por Sofía. Necesitaba pruebas, pruebas concretas, innegables. Recordó la oferta de Tiago de hacía meses. Tragando su orgullo, hizo la llamada. Tiago, dijo su voz tensa, necesito tu ayuda. Es sobre Sofía. Tiago escuchó pacientemente mientras Eduardo relataba su descubrimiento, su voz desprovista de cualquier emoción. Te lo dije, no hay problema. Tengo un contacto, dijo Tiago finalmente. Un investigador privado, muy discreto, muy minucioso. Su nombre es Roberto Vidal. Te enviaré su número. Mientras el mundo de Eduardo implosionaba, el de Ana se expandía de maneras que él nunca podría haber imaginado. Su colección de NFT, la colección deshecha, se había vuelto viral. Primero fue notada por una prominente blogger de arte, que escribió una pieza brillante sobre el poder emocional crudo de la artista anónima, Kintsugi. A partir de ahí, explotó. La colección se agotó en una semana, alcanzando sumas que dejaron a millonarios de criptomonedas y coleccionistas de arte tradicional compitiendo por las piezas. El anonimato solo alimentó el fuego. ¿Quién era Kintsugi? ¿Cuál era la historia detrás del dolor? Pronto, las principales publicaciones de arte estaban escribiendo sobre ella. Una galería en el barrio de las Artes, en el centro de Lisboa, la contactó.
ofreciéndole una exposición en solitario, una exhibición física de su trabajo digital en pantallas de alta definición. Ana, bajo la dirección de su abogada, Catarina Tavares, que se había convertido en una consultora de confianza, formó una empresa. Contrató un pequeño equipo. Usó los beneficios de las ventas de NFT para invertir discretamente en una startup de tecnología creativa que se especializaba en experiencias de arte digital inmersivas. Ya no era la esposa descartada que vivía en un apartamento. Ella era Kintsugi, una artista celebrada. Ella era una inversora. Ella era la CEO de su propia vida. Había tomado el insulto de los 5 millones de euros y estaba en camino de convertirlo en un imperio de 50 millones. Todo mientras Eduardo permanecía completamente ajeno. Su dolor no solo fue su musa, se convirtió en su capital, y estaba a punto de pagar dividendos que él nunca podría haber concebido. El ajuste de cuentas. Roberto Vidal, el investigador privado, era un hombre que parecía mezclarse con el fondo. Era promedio en todos los sentidos, lo que, para su línea de trabajo, lo hacía excepcional. Se reunió con Eduardo en una cafetería anónima, anotó los detalles con algunos gruñidos quietos y prometió contactar. Menos de 48 horas después, llegó el primer correo electrónico. Era una verificación de antecedentes de Sofía Antunes. Su nombre real era Sofía Kowalski. Sus padres no eran viajeros fuera de la red. Vivían en un suburbio de Setúbal, y su padre era un cartero jubilado. Tenía una montaña de deudas de tarjeta de crédito de 3 años antes, la mayoría de las cuales habían sido misteriosamente pagadas en los últimos 6 meses. Y tenía un novio intermitente de larga data, un instructor de fitness a tiempo parcial y aspirante a actor llamado Carlos López. Se adjuntó una foto. Era un hombre que Eduardo había visto antes, un hombre guapo y de aspecto genérico del gimnasio, donde Sofía insistió en inscribirse. El segundo correo electrónico llegó un día después y fue la confirmación. Vidal, a través de medios que Eduardo no quería saber, había adquirido una copia del formulario de admisión de aquella primera clínica que Sofía había mencionado a la doctora Rosas. Había listado un contacto de emergencia. El nombre era Carlos López. La relación estaba listada como pareja, pero Vidal no había terminado. La pieza final del informe fue una serie de fotografías tomadas en los últimos 2 días. Mostraban a Sofía reuniéndose con Carlos López en un parque en Oeiras. En las fotos no estaban solo hablando, se estaban besando. En una foto, la mano de Carlos descansaba sobre la barriga embarazada de Sofía, una mirada de genuino afecto en su rostro. Él estaba mirando a su hijo. Eduardo sintió una extraña y escalofriante calma descender sobre él. La rabia todavía estaba allí, un núcleo fundido en el fondo, pero la superficie, su mente, estaba cristalina. El CEO tomó el control. Esto ya no era una traición personal, era una adquisición hostil de su vida, y él estaba a punto de liquidar los activos. Regresó a la casa aquella noche y actuó como si nada estuviera mal. Le preguntó sobre su día, le frotó los pies, y la escuchó quejarse del servicio de catering para el próximo baby shower. Interpretó el papel del tonto devoto por última vez. Cada palabra una mentira, cada toque una performance. Todo el tiempo estaba planeando. Al día siguiente, le dijo a Sofía que tenía una sorpresa para ella, una última escapada romántica antes del bebé. Un coche vendría a recogerlos a las 6 de la tarde para un vuelo privado. Ella estaba extasiada, corriendo de inmediato a hacer las maletas. A las 5 de la tarde,
Eduardo se detuvo en el centro de la vasta sala de estar. En la gran mesa de centro de mármol, había colocado las impresiones de las fotografías de ella y Carlos. Puso el móvil desechable junto a ellas y al lado una copia del formulario de admisión de la clínica. Sofía bajó las escaleras, radiante en un vestido nuevo, con una pequeña y cara maleta de mano. «Estoy lista, querido. ¿A dónde vamos?» «No vamos a ninguna parte, Sofía», dijo Eduardo, su voz plana, desprovista de cualquier calor. La sonrisa de ella vaciló. «¿Qué quieres decir? El coche está casi aquí». «Cancelé el coche», dijo él, señalando la mesa de centro. «Creo que deberías echar un vistazo a esto». Los ojos de ella siguieron su gesto. Vio las fotografías. El color se escurrió de su rostro, dejando una palidez cenicienta. Vio el móvil y pareció que iba a enfermar. Su mundo cuidadosamente construido se estaba disolviendo frente a ella. «Eduardo, ¿puedo explicar?», balbuceó, su mano volando a su barriga. «No es lo que parece». «Oh, creo que es exactamente lo que parece», dijo él, su voz peligrosamente baja. «Parece fraude, parece un esquema largo. Parece que tú y tu novio, Carlos, cocinaron un plan asqueroso para desplumarme hasta el último céntimo que tengo». «No, no es su bebé, es tuyo», gritó ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero la actuación había terminado. Él podía ver el terror detrás de las lágrimas. «Para», ordenó él, la única palabra que se quebró como un látigo en la sala silenciosa. «Para. Lo sé todo. Sé sobre el móvil. Sé sobre el dinero que le has estado enviando. Y sé que ese bebé, el bebé con el que yo estaba tan emocionado, el bebé que yo iba a amar y criar, es de él». La fachada de ella se derrumbó por completo. Las lágrimas desesperadas se convirtieron en un gruñido. «Bien, bien», escupió, su voz rezumando veneno. «Es de él. ¿Y sabes qué? Él es 10 veces más hombre de lo que tú jamás serás. Tú y tu precioso dinero. Eso es todo lo que eres, Eduardo. Una cuenta bancaria andante. Eres tan arrogante que ni siquiera pudiste ver lo que estaba justo delante de tus narices. Vete», dijo él. Las palabras solo un susurro. «¿Qué? ¡Sal de mi casa!», rugió, el sonido resonando en el mármol y el vidrio. Señaló la puerta. «Puedes llevarte tu ropa de diseñador y tu dinero sucio, pero te vas de aquí en 10 minutos. Seguridad está en camino. Si no te has ido cuando lleguen, te sacarán por allanamiento de propiedad». Ella lo miró, el pecho jadeando, el rostro una máscara de puro odio. Abrió la boca para decir algo más, pero vio la finalidad en sus ojos. Esto no era una negociación. Se dio la vuelta, agarró su maleta y salió por la puerta principal, dándola un portazo con tanta fuerza que una pieza de arte se estremeció en la pared. Eduardo se quedó solo en la sala cavernosa. El silencio era absoluto. Miró alrededor a la casa que había construido, la vida que había destruido, el futuro con el que había fantaseado. Todo se había ido. Todo había sido una mentira. Había tirado una década de lealtad, de amor genuino, por una falsificación barata y transparente. Se hundió en su sofá de 1000 euros y se metió la cabeza entre las manos. Él no era un rey en su castillo. Era un tonto en un museo vacío de sus propios errores. Y por primera vez desde que Ana se había ido, sintió un dolor tan profundo que era físico. No era solo el dolor de haber sido engañado. Era el peso aplastante y sofocante de su propia monumental estupidez. El fin del autoengaño. Los meses que siguieron a la explosiva partida de Sofía se convirtieron en una extensión de tiempo gris y sin rasgos distintivos para Eduardo. La cavernosa villa en la Quinta da Mariña, antes un símbolo de su triunfo, se convirtió en su tumba. El silencio era el nuevo ocupante,
y era una presencia ruidosa y sofocante. Caminaba por los pasillos de mármol, sus pasos resonando, y veía fantasmas en cada esquina. El fantasma de la calidez tranquila de Ana en la biblioteca, el fantasma de la risa chillona de Sofía junto a la piscina, el fantasma del hombre que solía ser en cada superficie irreflexiva. Su vida profesional comenzó a reflejar su decadencia personal. El foco láser que había impulsado a innovación dinámica a alturas estratosféricas se había ido, reemplazado por una letanía distraída e irritable. Se sentaba en las reuniones de la junta, mirando hojas de cálculo y proyecciones, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo las traiciones gemelas, la que él había cometido y la que había sufrido. Su equipo lo notó, sus inversores lo notaron. El mercado, una bestia implacable y poco sentimental, ciertamente lo notó. Por primera vez desde su salida a bolsa, Innovación Dinámica falló su proyección de beneficios trimestrales. No fue un fallo catastrófico, pero fue una grieta en la fachada inmaculada de invencibilidad que él había construido tan cuidadosamente. Los susurros comenzaron en la bolsa, primero bajos, luego aumentando de volumen. ¿Qué le pasaba a Eduardo Montoro? Estaba ahogándose en soledad, una condición que nunca había experimentado. En su aislamiento, su mente CIA hizo un truco cruel. Comenzó a santificar la memoria de Ana. Borró la imagen de la pareja fuerte e inteligente de la que se había aburrido, y la reemplazó por un retrato romántico de una santa gentil e injuriada. Recordó sus primeros días en el apartamento pequeño, la creencia inquebrantable de ella en él, la mano de ella en su espalda, mientras él ensayaba discursos para inversores. Convenientemente, se olvidó de los años en que la había dado por sentada, la frialdad con la que había descartado los sueños de ella y la brutal y quirúrgica forma en que la había extirpado de su vida. Una nueva fantasía desesperada comenzó a tomar forma en los restos de su mente. Él la recuperaría. Él la encontraría. Él se disculparía. Él se arrastraría si fuera necesario. Él le mostraría al nuevo y humilde Eduardo. Él la imaginó en el apartamento de Oeiras, todavía con el corazón roto, viviendo una vida tranquila y disminuida. Él la imaginó cayendo en sus brazos, perdonándolo en un torbellino de lágrimas aliviadas. La pura arrogancia de esta fantasía nunca se le ocurrió. La llamada que solidificó su plan delirante llegó una tarde de martes. Era su abogado, el doctor Villalobos. «Buenas noticias, Eduardo», dijo Villalobos, su voz concisa y profesional. «Recibimos una comunicación final de la doctora Tavares. Están retirando la contrademanda». Eduardo se sentó más derecho en su sillón de oficina de cuero. «¿Están retirando? ¿Todo? ¿La participación del 15%? «Correcto. Han accedido a revertir a los términos originales del acuerdo de divorcio. Una separación limpia. El pago de 5 millones de euros a cambio de una renuncia total a cualquier reclamo futuro sobre sus activos o la empresa. Tengo la documentación aquí mismo. Es el mejor resultado posible». Eduardo apenas escuchó la última parte. Su mente estaba acelerada, encajando esta noticia en su narrativa deseada. Ella se estaba rindiendo. ¿Por qué desistiría de una lucha potencialmente tan lucrativa? Para él, la respuesta era obvia. No podía seguir adelante. Todavía lo amaba. El dinero, la empresa, nada de eso importaba más que la memoria de lo que alguna vez tuvieron. Esto no era una estrategia legal. Era un acto de misericordia, una bandera blanca del corazón. «Prepara la transferencia», dijo Eduardo,
una oleada de adrenalina limpiando la niebla en su cabeza de inmediato. Terminó la llamada, su plan ahora en marcha. No solo enviaría el dinero, entregaría su disculpa en persona, un gesto grandioso y abrumador de su remordimiento. Condujo hasta Cartier, la misma tienda donde había comprado el anillo ostentoso para Sofía. Esta vez eligió un collar, un exquisito y delicado hilo de diamantes, discreto y elegante. Era una pieza que Ana habría amado de verdad, y la elección le pareció una penitencia, una forma de reescribir sus pecados pasados. Con la caja de terciopelo descansando en el asiento del pasajero de su coche, condujo hacia Oeiras. Un discurso de contrición y anhelo cuidadosamente ensayado se reproducía en bucle en su mente. Llegó al edificio de apartamentos, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y anticipación triunfal. Tocó el timbre del apartamento listado bajo su nombre. Silencio. Tocó de nuevo, manteniendo el botón pulsado por más tiempo esta vez. Nada. Un hombre en ropa deportiva, sosteniendo la correa de un pequeño terrier, pasó junto a él. Si busca a Ana Montoro, la perdió, dijo el hombre casualmente. Ella vendió el lugar hace un año. No me extraña con lo bien que le va a su galería. Eduardo se quedó mirando fijamente. Las palabras no se conectaban. ¿Su galería? Sí, la Galería Montoro, en el corazón del barrio de las Artes, dijo el hombre, tirando de su perro lejos de una maceta. Gran inauguración, salió en todas las noticias. Mi esposa me arrastró allí, cosas bastante increíbles en realidad. El hombre siguió caminando, dejando a Eduardo varado en la acera, el discurso ensayado disolviéndose en su lengua. Tanteó buscando su móvil. Sus dedos se sentían gruesos y torpes. Abrió un navegador y por primera vez en casi un año, tecleó el nombre de Ana en la barra de búsqueda. El mundo se inclinó. No fue un flujo suave de información. Fue un maremoto. Forbes. De corazón roto al high-tech. El desenmascaramiento del fenómeno artístico Kintsugi. Artnet News. Ana Montoro bait records y expectativas con la colección deshecha. TechCrunch. Montoro Creativa sorprende al mercado con la adquisición de la firma de tecnología inmersiva Aperture. Enlace tras enlace, foto tras foto. Allí estaba ella, aceptando un premio, en un panel con otros innovadores tecnológicos, de pie frente a un colosal, vibrante, pantalla de arte digital. Su arte. Ella no estaba de luto en un apartamento. Era un titán, una sensación. Recorrió, hipnotizado y horrorizado, las imágenes de su trabajo. Vio su propia crueldad, su propia traición reflejada en ellas, transformada en arte irregular, hermoso e increíblemente valioso. Encontró la dirección de la galería. El viaje al centro fue una experiencia fuera del cuerpo. Estacionó el coche, la caja de Cartier en el asiento, ahora pareciendo un juguete patético e insultante. La galería era imposible de ignorar. Una fachada elegante y minimalista de acero negro y vidrio, con una sola palabra brillando en neón blanco elegante. Montoro. Una cola de clientes bien vestidos serpenteaba por la acera, esperando para entrar. Eduardo no esperó. Caminó directamente hacia la entrada, un fantasma de su antiguo derecho llevándolo hacia adelante. Le dijo su nombre a la joven aturdida en la puerta, y el atisbo de reconocimiento y shock en sus ojos fue suficiente para que lo dejaran pasar. El interior estaba vibrando con un murmullo bajo de dinero y prestigio. Los empleados circulaban con bandejas de champán. El aire estaba lleno de conversaciones sobre intención artística y valor de mercado. Y por todas partes, en pantallas masivas de última generación, estaba el trabajo de ella, la vida de él,
con ella destrozada y vuelta a montar. Vio una pieza que representaba una sola silla elegante, siendo raspada violentamente a través de un suelo de mármol. Vio otra de una jaula dorada, su puerta arrancada de los goznes. Estaba de pie dentro de un museo dedicado a su propio fracaso. Entonces, al otro lado de la sala abarrotada, la vio. Ella era el centro tranquilo de la tormenta, hablando con un pequeño grupo de personas con una copa de champán, sostenida holgadamente en su mano. Llevaba un vestido negro sencillo, impecablemente hecho a medida. Parecía más fuerte, más sana y más radiante de lo que él jamás la había visto. La tristeza profunda y persistente a la que se había acostumbrado en sus ojos se había ido, reemplazada por una luz nítida y brillante. Era la mirada de una mujer que no solo estaba sobreviviendo, sino conquistando. Como si sintiera su mirada, levantó la vista. Sus ojos se encontraron. No hubo atisbo de dolor, ni jadeo de shock. Solo un momento de reconocimiento frío y tranquilo. Ella ofreció una sonrisa educada a las personas con las que estaba. Se disculpó con una gracia sin prisa y comenzó a caminar hacia él. «Eduardo», dijo ella, su voz perfectamente uniforme, portando un nuevo y más profundo timbre de autoridad. «Tengo que admitir que estoy sorprendida de verte aquí». «Ana, no tenía ni idea», tartamudeó él, la pura escala de su éxito robándole el aliento. Señaló débilmente la sala. «Esto es increíble». «Encontré un nuevo uso para mis viejas habilidades», respondió ella, una sonrisa tenue e indescifrable flotando en sus labios. «Vine a disculparme», dejó escapar las palabras, sintiéndose hueco e inadecuado. «Sé que es demasiado tarde, pero necesito que sepas, lo que hice fue imperdonable. Fui un tonto, un completo y absoluto tonto. Sofía me engañó, Ana. Ella mintió sobre todo. El bebé ni siquiera era mío. Puso su patética verdad a los pies de ella, esperando que fuera una revelación. Una bomba que pudiera valerle alguna astilla de piedad». La expresión tranquila de Ana no vaciló. «Lo sé». Las dos palabras lo golpearon con la fuerza de un golpe físico. Se congeló, su mente luchando por procesar. «Tú sabes. Eduardo, ahora soy dueña de un negocio. Hago mi debida diligencia». Su voz bajó ligeramente, atrayéndolo a una burbuja de conspiración en medio de la multitud. «Cuando Catarina Tavares presentó mi contrademanda inicial, contrató a un investigador. Es práctica normal en un divorcio contencioso. Sabíamos de Carlos, del móvil secreto, de las transferencias de dinero y de la cuestionable línea de tiempo de la paternidad durante la mayor parte de 6 meses. Estábamos simplemente esperando a que lo descubrieras por ti mismo. Pero retiraste la demanda», logró ahogar las palabras, sabiendo a ceniza. «Aceptaste el acuerdo». La sonrisa de ella se ensanchó, y por primera vez él vio el brillo de acero bajo la superficie. «Sí, 5 millones de euros es una excelente fuente de capital inicial, mucho más efectiva que un litigio prolongado. ¿Por qué iba a luchar contigo por una participación del 15% en tu empresa en declive, cuando podía usar tu dinero para construir la mía desde cero? Fue una inversión mucho mejor». Hizo una pausa, dejando que la lógica de negocios brutal de su decisión se asentara. Luego dio el golpe de gracia. «Y además, mi principal inversor para la adquisición de Aperture fue Tiago. Vendió sus acciones en Innovación Dinámica hace 3 meses. Dijo que quería invertir en un futuro con un poco más de integridad». La mandíbula de Eduardo cayó. Tiago, su socio, su padrino de boda, su último lazo con su antigua vida, lo había dejado. ¿Por qué?
causa de ella. Eduardo solo podía mirar, la boca ligeramente abierta, una caricatura de shock. El collar caro en su bolsillo se sentía como un peso de plomo arrastrándolo hacia abajo. Su gran gesto, su patética disculpa, toda su fantasía de reconciliación. Era todo una broma. Él había venido aquí como un salvador para rescatar a la mujer rota que había dejado atrás. Pero no había una mujer rota aquí. Ella había tomado los pedazos de la vida que él había destrozado y había construido un imperio a partir de ellos. Un imperio que ya comenzaba a eclipsar el suyo. «Tengo que volver con mis invitados», dijo Ana, su tono educado, profesional, final. Se giró para alejarse. «Ana, espera», suplicó él, el sonido crudo y desesperado, el último aliento de un hombre que se ahoga. Ella se detuvo, su espalda todavía mayormente girada hacia él. «Sí, Eduardo». Él buscó algo que decir. Una palabra, un argumento, una súplica. Pero no había nada. ¿Qué podía ofrecerle a una mujer que lo tenía todo? Una mujer que había construido su nuevo mundo sobre las cenizas del que él había quemado. Él era irrelevante. Ella no esperó la respuesta que él no tenía. Con un suspiro final e imperceptible, regresó a la calidez y la luz de la multitud, reuniéndose con su mundo, una reina, en su corte. Lo dejó parado solo en el centro de su galería, un fantasma en un banquete, rodeado por la hermosa, brillante y profundamente personal evidencia de su fracaso monumental. Estaba completa, y finalmente, sin palabras. Conclusión. Al final, esta no fue solo una historia de venganza, fue una historia de renacimiento. Eduardo Montoro, el multimillonario que creía que podía comprar y vender las vidas de las personas, se quedó con nada más que el eco vacío de su propia arrogancia. Aprendió la lección más dura de todas, que el carácter es el único activo que no se puede liquidar. Ana, por otro lado, es un poderoso recordatorio de que, a veces, nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Ella no solo se recuperó, aprendió a volar. Ella prueba que el final de una historia, por devastador que sea, puede ser el comienzo de una mucho mejor. Deja tus comentarios. ¿Cuál crees que es la forma más poderosa de karma? ¿Es ver a alguien fallar o es tener éxito tan brillantemente que se vuelven irrelevantes? Si esta historia de resiliencia y triunfo final resonó contigo, por favor, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que pueda necesitar oírlo. Y no olvides suscribirte para más historias reales que te harán pensar. Gracias por escuchar.